todos por haber venido. Yo creo que va a ser una sesión emocionante, porque les he de confesar que Daniel Lacalle ha venido con un gran esfuerzo. Llegó ayer desde Londres, me fui a buscar al aeropuerto, cené con él y les aseguro que estoy como muy emocionado de tener la satisfacción de esta sesión que nos va a dar esta conferencia, porque yo no les va a hablar de libertad, sino que yo creo que es la libertad misma. ¿Sabéis cómo habla? La cantidad de ideas que tiene para que esta sociedad sea más dinámica, más emprendedora. Pero bueno, quiero añadirles, la primera cosa es que él es navarro, su abuelo es navarro, nacido en Valtierra, y fue ministro del aire, y se fue a los poco tiempo su abuelo, pero bueno, aquí tenemos un navarro, en fin, mucho más que esos que se dicen de Sudamérica y tal, que bueno. Entonces, les he de confesar que he perdido mis gafas, y tengo unas que no sirven para mucho, pero bueno, espero que valerme, ¿no? Que no son las buenas, vamos a decirle. Entonces, él vive en Londres y él se dedica a la gestión de fondos de inversión, es un broker, y tiene una dilatada experiencia. Este señor, por sus manos pasan cientos de millones todos los días, lo que pasa es que son de otros, ¿no? Un pequeño matiz, ¿no? Bueno, él yo pienso que estudió en Madrid, pero luego ya ha tenido una carrera por todo el mundo, ¿no? En los hedge funds de Citadel, en Estados Unidos, en Londres, ha estado en Chicago, y continuó ha hecho de todo: renta variable, fija, capital, riesgo, materias primas. Ha sido votado durante 5 años consecutivos en el top 3 de los mejores gestores de fondos en Londres, o sea que, a pesar de ser español, que decía aquel, ¿no? Bueno, ahí lo que vale son los resultados, cuánto has ganado, cuánto dinero has movido, etcétera, ¿no? Y además, en el ranking de Thomson Reuters, que aquí hay algunos muy relacionados con la compañía, y bueno, en varias categorías, en concreto en estrategia general, petróleo y eléctricas. También trabajó en un banco de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Él es bastante famoso también porque, entre otras cosas, escribe en elconfidencial.com, y son artículos como muy agresivos. Escribe también en el The Commentator, está también en la televisión CNBC de Inglaterra, y también escribe en The Wall Street Journal. Ha escrito 2 libros. Yo le he de confesar que primero me leí Nosotros los mercados, y me impactó tanto. Y entonces un día está por ahí José María Íñigo, que le va a fastidiar que le nombre, y me dijo: tendrías que traer a pero será imposible. Y yo ahí cogí, y a viejo amigo le dije: lo voy a traer, y teníamos una amiga común que me lo consiguió. Pero yo les aconsejo que este libro, lo acabo de sacar, va por la 3ª edición, es Viaje a la libertad económica: ¿por qué el gasto esclaviza y la austeridad libera? Yo les aconsejo que este es un libro que se lo lean poco a poco, porque van a disfrutar encontrando el potencial que encierra la libertad. Bueno, eso por un lado. Los consejos de siempre: que me apaguen los móviles. La segunda cosa es que hoy tiene que haber un debate rápido y muy vivo. Que vayan preparando las preguntas, porque luego Laura pasará a recogerlas, que haya muchas preguntas. También quiero agradecer, la presidenta le ha atendido ya del Gobierno, pero quiero aprovechar, agradecer que tenemos aquí a nuestra vicepresidenta económica, doña Lourdes Goicoechea. Muchísimas gracias por acudir, porque sé que no tenías. Y también a nuestro director general de presupuestos. Yo creo que ahí algo te podré decir, ¿no? Y luego también a la Junta del Patronato y a todos los que han venido de Madrid, que han venido varias personas, y especialmente al director general financiero de Prosegur, que ha venido, que también es autor de varios libros, y ha venido. Y a todo mi patronato, que lo tengo en primera fila, que son los que ayudan a que esta actividad nuestra pues marche adelante. Y no quiero consumir más tiempo, sino darle la palabra a Daniel, y sea agresivo. Aquí todos los que estamos creemos en la libertad. Ánimo, Daniel, cuando quieras. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por venir, y la verdad, siempre un placer. Decía un cantante que se llama Ozzy Osbourne que lo que más echaba de menos de su época agresiva era haber perdido la memoria, ¿no? Y perder la memoria es una de las cosas que nos ha pasado cuando estamos viendo todos los días, en los periódicos y tal, cómo salir de la crisis, ¿no? Y una de las cosas que nos parece francamente curiosa, una cosa que me pasó: estaba yo montado en el metro en Londres, iba yo leyendo, y claro, yo no tengo como tengo pinta de guiri, los españoles cuando hablan alrededor mío pues no se dan cuenta. Y entonces un chico le decía a una chica:
me ha costado el billete de metro 4,5 libras. Y le dijo la chica, y no lo olvidaré nunca, dice, no te preocupes, que esto cuando nos rescaten se lo cobramos. Ese es uno de los problemas que ha generado la expansión de crédito salvaje que hemos vivido entre el año 2004 y el año 2011 ha sido la percepción de que el dinero es gratis y la percepción de los derechos adquiridos. Y ustedes escucharán todos los días en la radio a gente hablar del derecho al déficit como algo normal. De hecho, yo lo leo mucho, ¿no?, cuando vengo aquí. Y otra cosa que nos ha pasado, y yo creo que es muy, muy curioso en España, es que nos hemos olvidado de que nosotros somos el ejemplo de que todas esas soluciones mágicas que nos ponen encima de la mesa no funcionan. Porque cuando nos dicen, no, es que lo que tendríamos que hacer es devaluar el euro, pues aquí en esta audiencia todo el mundo, prácticamente todo el mundo, hay gente joven, pero yo creo que veo gente aquí ya entrada en canas, que se acuerda de las devaluaciones competitivas, que a mí no me hacían ninguna gracia, porque cada vez que me iba a Londres a comprar discos, compraba menos discos con mis pesetas, ¿no? Nos acordamos de las devaluaciones competitivas. Lo que hay que hacer son planes de estímulo y nos olvidamos que este país se gastó el 3,2% de su Producto Interior Bruto y pasó de un 3% de superávit a un 11% de déficit en 2 años, que eso no se hace fácilmente, ¿eh? Eso no se consigue ni en Las Vegas, ¿eh? Y destruyó 3 millones de puestos de trabajo. Nos olvidamos de lo que es la inflación. Ahora nos están diciendo que hay que crear inflación y el riesgo de la deflación, Por Dios, el riesgo de la deflación. Y yo cuando me hablan del riesgo de la deflación, me imagino a cualquiera de ustedes yendo al supermercado diciendo, mierda, ya me han bajado los precios de las cosas. Hombre, estoy indignado. Me ha costado hoy, la bolsa de la compra me ha costado hoy un par de euros menos. Esto es inaceptable. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora nos dicen que un poco de inflación es buena. ¿Por qué un poco de inflación es buena? El sábado estaba yo en un programa de televisión con un economista catedrático de la Universidad de Barcelona y decía, ¿sabes? Si hay un 10% de inflación, cada año debemos un 10% menos y en 10 años lo hemos pagado todo. ¡Qué bien! Y si hay un 100% de inflación, lo pagamos todo en un año, ¿no? Que no ocurre. Lo que ocurre es que no ocurre, y por lo menos cuando yo publiqué este libro, me decía un buen amigo del Instituto Juan de Mariana, me decía, es que este libro no se tenía que haber escrito, porque es que lo que dice son cosas que son de sentido común. No, señor, la inflación no te repaga la deuda. En Inglaterra hemos tenido una inflación del 4% anual durante todos estos años y la deuda está en máximos históricos. Imprimir moneda no reduce la deuda. En Estados Unidos están de nuevo en otro techo de deuda, 17 trillones de deuda. El gasto público no soluciona la crisis. En Japón ya están por encima del 200% de deuda sobre PIB, y a pesar de pagar un 0,6% por sus bonos a 10 años, porque claro, la gente dice, no, el problema no es eso, el problema es que la deuda está muy cara al 4%, la deuda está muy cara al 4% y sin embargo nos parece que los países emergentes, los latinoamericanos, no están muy caros al 12%, ¿no? El dinero no es gratis. La deuda no es un derecho. Las soluciones mágicas no existen. Las deudas siempre se pagan. Las deudas siempre se pagan. Cuando se hace impago, se pagan las deudas. Pero ¿quién paga las deudas cuando un país hace impago? Ustedes. ¿Qué pasa cuando un país hace impago? ¿Qué crédito tienen las pymes? ¿Qué crédito tienen las familias? ¿Qué crédito tienen las empresas? Ninguno. El problema de las soluciones mágicas, la solución a la crisis es muy sencilla. Hay que gastar más, endeudarse, inflacionar y devaluar. Solucionado.
Si esa es la solución, ¿por qué los países que lo hacen no tienen pleno empleo? Porque hay países que lo llevan haciendo 20 años, ¿no? Deberían estar con pleno empleo, vamos, de hecho deberían estar importando, ¿no? Porque países que aumentan su masa monetaria un 18% anual deberían estar importando empleo. Pues porque no es cierto, es que simplemente es falso, es que es falso. Y sobre todo, lo peor de que es falso no es que, bueno, oye, uno se equivoca y tiene todo el derecho a equivocarse y teníamos que hacer algo. A mí me gusta eso de teníamos que hacer algo. Yo explico el New Deal de Roosevelt, que decía, no, es que había que hacer algo. Bien, pues había que hacer algo, está bien. No se le puede quitar la honorabilidad o la buena intención a algunos gobernantes. Lo que no tiene pase es volver a hacerlo, volver a hacerlo, volver a hacerlo, volver a hacerlo. Y cuando ya has extenuado todas esas medidas, decir, es que hay que hacerlo otra vez. Porque ahora nos están poniendo, es absolutamente impresionante que además ya hemos llegado a un nivel de morro, hablando en plata, que yo vengo aquí a España y escucho cosas como no solamente no tenemos que pagar la deuda, sino que además nos tienen que prestar más. Y encima más barato. Y, hombre, claro. Eso se llama donación. Y las donaciones existen, pero no en un 7% anual del PIB. Y al final, la cuestión fundamental es la siguiente. Hay 3 números que todos deberíamos tener encima en la cabeza. 5, 8, 20. Europa es el 5% de la población mundial, el 8% de su Producto Interior Bruto y el 20% del gasto público. Hay un problema en esa ecuación. Y hay un problema en esa ecuación y ya podemos buscarle cualquier tipo de cuadratura al círculo, que tenemos un problema porque no podemos competir en un mundo global en el que el crecimiento no va a venir de mayor endeudamiento cuando las 3 economías más importantes del mundo superan el 350% de su Producto Interior Bruto en deuda. El crecimiento no va a venir de aumentar el número que es el 20%, el gasto público. Y la razón por la que no lo va a hacer es simplemente porque a la hora de plantearnos esta carrera de endeudamiento en la que nos hemos metido, ¿qué es lo que nos dicen? De nuevo voy al programa de televisión del sábado y decían, en los años 50, el Reino Unido tenía una deuda sobre Producto Interior Bruto que llegó a superar el 200%. Y no pasó nada. Y yo le decía, ¿cómo que no pasó nada? Primero, venía de una guerra mundial. Que es que aquí queremos el mismo nivel de deuda, pero queremos que... Segundo, había ahorro privado. Aquí no hay ahorro privado. La deuda privada también supera en varios múltiplos el 100% del Producto Interior Bruto. Tercero, da igual. No sé si ustedes se acuerdan, pero es que en los años 60 y 70 la fiscalidad en esos países llegaba al 80%. En el libro lo cuento, ¿no? Esos discos maravillosos que se hacían, los Rolling Stones y los Who y Rod Stewart escapando del fisco. Rod Stewart tiene un disco que se llama Atlantic Crossing. Atlantic Crossing es que se iba de Inglaterra, yo no pago más. ¿Cuál es el problema entonces? Primero, es una auténtica aberración y además es un insulto a todos los muertos intentar comparar una crisis de exceso de endeudamiento y de exceso de privilegios con una crisis generada después de una guerra mundial. Me parece insultante, con todos los respetos, primero, para las víctimas de esa guerra mundial. Segundo, no podemos intentar solucionar un problema creado por exceso de crédito con más crédito.
Entre otras cosas, porque en este primer libro que yo escribí vino porque nos contaban que los mercados nos atacan, ¿no? Nos decían todo el día, los mercados nos atacan, la prima de riesgo, la prima de riesgo. ¿Y por qué nos preocupa? Porque ¿a quién no le preocupa? ¿Por qué este libro no tiene éxito en Alemania? Pues no tiene éxito en Alemania, no es que no tenga éxito en Alemania, no lo sé, lo intentaré publicar. Pero vamos, ¿por qué este éxito no tendría éxito? Porque tienen superávit. Porque no les importa si el coste de la deuda es un 3, un 2 o un 1. Entre otras cosas, porque si la dictadura de los mercados es cierta, lo último que deberíamos hacer es endeudarnos más. Y si la dictadura de los mercados es falsa, también. Lo curioso de esta situación perversa es que nos hemos autoconvencido de que tenemos el derecho global a acumular una deuda que no le permitimos a los países emergentes, que no le permitimos a ninguna otra economía, sin embargo, que tienen recursos naturales, que tienen competitividad, que tienen crecimiento y que tienen capacidad de atraer capital. Y sin embargo, nos concedemos a nosotros mismos el derecho a acumular una deuda que A, no podemos pagar, B, no nos podemos permitir, y que, sobre todo, y eso es lo que me parece más insolidario de todo, no tenemos ningún tipo de miramiento en denegarle a los países emergentes. Que no olvidemos que cuando estamos hablando de muchos de estos países que ahora consideramos que están al borde del colapso, algunos de ellos tienen una deuda sobre PIB del 40%. Y nosotros decimos, no, con un 100% de deuda sobre PIB no pasa nada, porque Japón tenemos menos deuda que Japón. Y tenemos menos deuda que Japón. Y tenemos menos deuda que Japón. Pero Japón se gasta el 22% de su presupuesto anual en pagar los intereses de la deuda, y los intereses y los tipos de su deuda son el 0,6%. El 22% de su presupuesto anual en pagar intereses de la deuda, pagando un 0,6, prácticamente nada, por su deuda. Entonces, la deuda sí importa. Y la deuda importa mucho. Y sobre todo, entender, como explico en el libro, que en el tema del exceso de endeudamiento, esto no es una carrera a ver quién gana, es una carrera a ver quién pierde. ¿Por qué? Muy sencillo. Japón, Estados Unidos y Reino Unido. Todos ustedes me podrán decir, tienen más deuda que nosotros, el déficit es más alto, todo lo que ustedes quieran. Estos tres países atraen capital. ¿Qué es lo que ocurre cuando todo el mundo dice, vamos a copiar? Adelante, todos juntos empezamos a ir hacia el precipicio. Solo tenemos una deuda sobre PIB del 60%, solo tenemos una deuda sobre PIB del 70%, solo del 80%, está bajando la prima de riesgo, endeudémonos más, están bajando la prima de riesgo, endeudémonos más, la política de la cigarra. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nos vamos acercando al precipicio. Y cuando nos acercamos al borde del precipicio, sea los países emergentes, sea Rusia, sea el que sea, ¿qué hacen? Usted cae y ¿quién queda como activo de menor riesgo? Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Si nosotros llevamos una política en la que detraemos capital y además nos endeudamos, ¿qué es lo que ocurre? Que somos candidatos números 1 a perder esa carrera. Y cuando perdemos esa carrera, empezamos de nuevo, pero empezamos desde atrás. Y caer en el error, como estamos cayendo una y otra vez, particularmente en algunos países de la Unión Europea, de pensar que porque baja la prima de riesgo nos tenemos que endeudar más, pensar que porque la deuda es barata nos tenemos que endeudar más, pensar que no tenemos que tener políticas activas de atraer capital, de atraer empresas, de mejorar nuestra posición internacional, de agresivamente competir, no en ser igual que los peores,
sino ser en mejores que los mejores. Como no hagamos eso, volvemos a ser candidatos a otro 2009-2010. Volvemos a ser candidatos a ese. Y precisamente en un entorno como el que estamos teniendo ahora, en el que empezamos a crecer, empezamos a salir de una crisis que además habíamos negado, y esto es muy importante entenderlo. España es el único país de los que yo analizo que cuando pinchó la burbuja inmobiliaria y de obra civil, y nunca olvidemos las palabras de obra civil, porque es que siempre la quitamos de ahí, la redoblamos la apuesta. Y por lo tanto nosotros tenemos un problema de diagnóstico constante. En España existe un problema de diagnóstico constante. ¿Por qué? ¿Qué se dice? Tiene que volver el crédito. ¿Volver el crédito a qué? ¿Volver a tener el 320% del PIB endeudado? ¿Volver a tener 190.000 millones de crédito promotor imposible de pagar? No, el crédito no va a volver, ¿no? Porque el punto de mira del que partimos cuando hablamos de volver era el exceso. Entonces, el hecho de poner el principio de la crisis en el 2007 es el principio del error de diagnóstico que nos lleva a escuchar no una, ni dos, ni tres, sino 16 veces en el debate de los presupuestos nacionales, el del Estado de la Nación, el del debate del Estado de la Nación, que no tenemos un problema de gastos, que tenemos un problema de ingresos. En España, la burbuja inmobiliaria y de obra civil generaba 50.000 millones de ingresos extraordinarios a los que nos adaptamos inmediatamente, generando gastos muy reales y no extraordinarios de obra civil y de burbuja de obra civil y de inmobiliaria. Y esos ingresos no van a volver. E intentar rascar de lo que ha quedado para sacar esos 50.000 millones nos mete otra vez en el mismo error del año 2009. Porque tenemos una recuperación, pero la recuperación es muy frágil. Y todo el mundo nos está mirando. Esto es lo que es importante que los españoles tengamos en cuenta. Todo el mundo nos está mirando como... Puede ser que España sea uno de los pocos ejemplos de éxito de una austeridad expansiva, después de Estonia y de esto. Puede ser. Lo que pasa es que lo que es preocupante es que nos lo planteemos como que lo peor ya ha pasado y que ahora no hay nada más que hacer y que lo que hay que hacer es vivir la recuperación. No, lo que es importante es que todo el mundo entienda que estamos en la fase A de reconocer el problema, que todavía queda la B, la C y la D. Y la B, la C y la D es que nosotros tenemos que volver a tener la prudencia presupuestaria que teníamos. Que no se puede este país no puede endeudarse 70.000 millones cada año, porque empiezas cada vez acercándote más al precipicio. Y este país no puede volver a caer en el error de no atraer capital. Y de pensar que entre nosotros, en nuestro corralito, vamos a ser capaces de salir de todo. Necesitamos atraer capital de una manera espectacular. Y la importancia de atraer capital es precisamente para perder puestos en la lotería de a ver quién pierde la carrera de la deuda. Y lo bueno que tiene España es que, incluso en medio de la crisis, es que todo el mundo lo ve como un país de oportunidades. Todo el mundo. Yo vivo en el extranjero y como la gente me decía, no, el mercado nos ataca, los extranjeros nos miran con mal, tal, nos tienen envidia. Me decían, ¿nos tienen envidia de qué? No sé, pero bueno, nos tienen envidia. Nunca, no es cierto. No es cierto, es empíricamente falso. Y siempre se ha visto a España como un país de oportunidades, pero también se ha visto como un país que tiene tanta cantidad de oportunidades como posibilidades de automutilarlas. Y ahora que estamos empezando a que el balance entre oportunidad y autozancadilla corra por el lado de las oportunidades, lo que tenemos que hacer es precisamente redoblar, pero redoblar en ese sentido, en el sentido de olvidarnos de las soluciones mágicas. Las soluciones mágicas no van a venir.
El otro día escuchaba en un sitio que la solución para Europa es que Alemania se salga del euro. O sea, escuchen un momento, esto es fantástico. Imagínense en la facultad que dice, no, la solución, como suspendemos todos, la solución es que los que aprueban se vayan y así aprobamos todos. Pues obviamente no es la solución. Entre otras cosas porque cuando nos quejamos del euro, nos quejamos de Europa, nos quejamos de la austeridad y de estas cosas, lo que nos olvidamos es que nosotros no nos podríamos endeudar en 70.000 millones anuales y no nos podríamos financiar directamente de no estar Alemania y desde luego de no estar en el euro. El que realmente se crea que una Unión Europea hecha por Portugal, Grecia, Italia, España, Francia y los países periféricos iba a financiarse al 1,5%, de verdad, ha visto muchas películas de ciencia ficción y muy malas. De verdad, y muy malas. Entonces, lo que yo busco con este libro es recordarle a la gente, primero, que las soluciones mágicas no existen. Segundo, que los ejemplos que nos están intentando poner como la opción para salir, no nos podemos fijar en lo malo que es gastar, endeudarse y meterse todavía más en el agujero, sino en lo bueno. Porque sí, Japón tiene muchas cosas buenas, pero ya podemos ir empezando a copiar en las buenas, no en las malas. No podemos perder 10 puestos en el índice de libertad económica en un año, no podemos. Eso debía ser primera página de todos los periódicos y eso no puede pasar. Eso no puede pasar en un país que necesita capital y necesita crear empleo para reducir el desempleo estructural que tiene, que es demasiado alto. Y esas son las cosas que nos tienen que indignar. Lo que nos tiene que indignar no es no poder gastar más o no poder endeudarnos más porque la Unión Europea no nos deja tener un déficit. ¿Qué déficit queremos? ¿Un 11% otra vez? Un 11%, les recuerdo, son 100 y pico mil millones, 116.000 millones. Es que muchas veces cuando hablamos de esto de los porcentajes nos olvidamos de las cantidades, A mí me gusta hablar de las cantidades. No podemos gastar 492.000 millones al año. Y esa es una realidad. Y entonces, una vez que lo tengamos claro, no tenemos nada más que oportunidades delante de nosotros. Y hay que potenciar el autoempleo, hay que potenciar a las pequeñas y medianas empresas que son las que generan el 70% del valor añadido en este país. Hay que olvidarse de las subvenciones, hay que olvidarse de alimentar el leviatán de un Estado hipertrofiado. Y sí, el Estado es elefantiásico, sí es elefantiásico comparado con lo que es la economía. Cuando no se puede entrar en un debate en el que se diga tenemos menos gasto público que Francia, pero ¿desde cuándo ha sido Francia un ejemplo? Es que a veces cuando uno ve la situación en la que está, yo tengo mi compañero de trabajo que está aquí a mi izquierda en el fondo, que es francés, que es parisino, decía, pero bueno, es que no ven lo que está pasando en Francia, es que no ven lo que están teniendo que hacer por haber metido la cabeza en el agujero y llevado la política del avestruz. Y yo creo que una vez que tengamos claro todo eso, y yo creo que lo estamos empezando a ver, porque vamos a ver crecimiento y creación neta de empleo en un entorno que se supone, según todos los economistas estos de burbuja inmobiliaria, que es imposible, vamos a ver que funciona. Y una vez que veamos que funciona, entonces es cuando la población dejará de funcionar con el chip de la tarjeta de bingo. Porque como todos los que hayan jugado al bingo alguna vez saben, siempre pierdes. La realidad es que tenemos por delante un crecimiento durante los próximos 10-15 años en el que las economías de la OCDE no van a crecer al 4%. La realidad es que vamos a tener dificultad para competir porque el entorno de producción industrial global ya no depende de que China siga haciendo ciudades fantasma.
ni los chinos quieren seguir haciéndolas, por otro lado. Entonces, tenemos que empezar a atenernos a las consecuencias de lo que tenemos. Y lo que hace la entidad más solidaria del mundo, que es una familia, es lo que tiene que hacer un Estado. Lo que tiene que hacer un Estado es gastar menos de lo que ingresa, no intentar buscar ingresos que justifiquen lo que gasta. Muchísimas gracias. Bueno, como ustedes habrán podido ver, es sentido común, una gran dosis de sentido común que a veces nos olvidamos, ¿no? Entonces, yo aquí tengo algunas preguntas que me han pasado antes de la reunión, que casi voy a aprovechar. Es, desde la óptica internacional, porque él lleva viviendo muchos años fuera, aunque ya se ve que aquí aparece a veces en La Sexta, aprovechando que viene de Pamplona. Pero bueno, ¿qué hay que hacer con el estado de las autonomías y la financiación correspondiente? ¿Qué hay que hacer con las autonomías desde la perspectiva de una persona que trabaja en la City de Londres hace muchos años? Y además, o sea, prescindiendo de la mentalidad española, sino desde fuera, ¿cómo se ve? Yo creo que, a ver, la decisión de cómo se vertebra el Estado es una decisión democrática que la toman cada país como quiere, pero lo que no puede ser es una decisión de vertebración que no esté centrada en la responsabilidad crediticia. Que en Estados Unidos hay más de 50 estados, fenomenal, pero que Texas no financia a Alabama, también. Entonces, hay una cosa que es la responsabilidad crediticia y el concepto del derecho al déficit por comunidad, pues obviamente, claro, lleva a la perversión de los porcentajes. El 1,6% del PIB de cada comunidad, que es lo que ocurre, que sumas 17 y es el 17% del PIB, ¿no? Vamos a ver. A mí me parece que la fiscalidad y la administración tiene que estar lo más cerca de los ciudadanos y de las empresas que funcionan. Eso siempre tiene que ser así. Porque si no, lo que se convierte es un Estado centralista, y los estados centralistas, los hemos visto, pues ahí tienen Francia y tampoco funciona. Pero lo que tiene que haber es responsabilidad crediticia, y lo que no puede haber es un sistema en el que se supone que hay una solidaridad y la solidaridad termina haciendo que los que pagan cada vez paguen más y que los que reciben cada vez reciban más y no se reduzcan esas diferencias, sino que se aumenten. Entonces, responsabilidad crediticia. Oiga, si usted se endeuda y no puede pagar sus deudas, pues tendrá que hacer impago y tendrá que reestructurar su sector público, como lo hacen todos los países. O sea, como en Alemania, donde los landes no pueden tener déficit. No hay déficit. Ustedes no tienen déficit. Ustedes cobran. Y entonces, en todo eso también tiene que entrar tienen que ir también al lado de los ingresos. O sea, no puede haber un sistema de ingresos que sea aleatorio y cambiante. Tiene que haber un sistema de ingresos por el cual, si un Estado federal o una comunidad autónoma o lo que sea se financia, también tiene que controlar sus ingresos. Entonces, es simplemente hacer lo que cualquier entorno tiene que hacer, que es tener responsabilidad crediticia, porque si no se genera el incentivo perverso de que los que más se benefician son los que peor lo hacen. Y cuanto peor lo haces, más te ayudan. Y cuanto más te ayudan, peor para el Estado central. Pero como estamos hablando a niveles locales, pues entonces no nos importa. Y acabamos metiéndonos todos en el agujero. Muy bien, perfectamente. Otra pregunta es: ¿cree usted que está la población suficientemente informada del futuro de las pensiones? No. Y además me parece irresponsable que no se sepa que el sistema de pensiones de reparto, en un entorno en el que la población no tiene los hijos que tenía cuando se diseñó,
y en un entorno en el que el número de personas que financian al número de pensionistas se acerca peligrosamente a 1, pues no se puede partir de la base de que el sistema de reparto, que no está siendo un sistema de reparto, está siendo un sistema deficitario, porque está detrayendo recursos del resto, o sea, a través de deuda, o sea, a través de déficit que no deja de ser deuda, obviamente ese sistema no puede estar garantizado porque en sí mismo hoy en día no es sostenible. Entonces, la gente por lo menos tiene que entender que sistemas de reparto siempre van a existir. Lo que no van a existir son sistemas de reparto eternamente crecientes cuando ni la pirámide de población ni la pirámide de ingresos lo sustenta. Paso ya a preguntas del público, pudiendo privatizar servicios, dice, ¿cobrar impuestos es robar al ciudadano? ¿Qué tiene un país como Singapur que no tiene España? Bueno, Singapur, que no tenga España, lo que tiene es la conciencia de que un país que no tiene otra posibilidad más que atraer capital, eso es lo que tiene que poner como política número 1 de su política económica, como objetivo número 1, atraer capital y el máximo de capital posible. Y ese es un elemento que nosotros seguimos rechazando, tanto regulatoriamente como a nivel político. Le tenemos miedo, no sé por qué, o le tenemos que ser una especie de miedo al extranjero extraño y todo eso. Luego, a ver, no es una cuestión de si los servicios tienen que ser públicos o privados, es que sean eficientes o ineficientes. Y si los servicios son ineficientes, gestionados por el sector público, pues lo que hay que buscar, como se ha hecho en Suecia, paraíso de muchos ejemplos, como se ha hecho en tantos otros países, es buscar alternativas para que no sea eternamente oneroso para el ciudadano. Lo que no puede ser es que haya un mantra que diga que todo esto lo tiene que hacer el Estado, porque siempre se ha hecho así, y todo esto lo ha hecho el sector privado. Oye, a lo mejor hay cosas que las hace mucho mejor el Estado, fenomenal, si las hace, pero analicémosla igual que cualquier cosa, porque aquí es una cuestión de el gasto con respecto al servicio que recibes. Y los impuestos no son una cuestión de extraer caja del que la genera. Los impuestos son el pago de un servicio. Son el pago de un servicio, igual que cuando te subes en un autobús y pagas por el y si no lo vemos de esa manera, de que es el pago de un servicio, estamos abocados al mismo problema que se han encontrado en Argentina. Para generar empleo, ¿qué es mejor? ¿Dar subvenciones a las empresas de acuerdo a criterios del Gobierno o de Hacienda? ¿O bajar incentivos, bajar el impuesto de sociedades? ¿O, por el contrario, bajar las cuotas de la seguridad social de los empresarios? Sí. A ver, las subvenciones en general tienen un problema. Las subvenciones normalmente se hacen a lo que los gobiernos consideran sectores estratégicos. Y cada vez que oigo la palabra estratégico me pongo a temblar. Porque cada vez que oigo la palabra estratégico pienso pérdidas. Entonces, el problema de las subvenciones no es como todo, no es de blanco o de negro, es un problema de máximos aceptables. Un país como España no puede gastar 10.000 millones anuales en subvenciones, es así de sencillo, no puede. ¿Significa eso que no tiene que dar ninguna subvención? No, pero no puede gastar 10.000. Un país lo que tiene que hacer además es entender que las subvenciones no son autojustificativas, en el sentido de que cuando no funciona, pues entonces hay que dar más, que es lo que nos está ocurriendo en un país donde hemos pasado de pagar la luz más barata de Europa a la más cara, entre otras cosas por el exceso de subvenciones. Y lo único que se le ocurre a alguno por ahí es decir, hay que dar más subvenciones. Pues obviamente no funciona. Entonces, yo creo que hay que entender que normalmente un sector o una actividad económica que necesita subvenciones
es porque es económicamente no viable, y es muy raro que se convierta en económicamente viable gracias a las subvenciones. De hecho, no conozco ningún sector al que se le subvencione y que pase a ser rentable económicamente cuando se las quitas. No lo conozco, todavía no lo he visto, que alguien me lo explique. ¿Para qué valen tan buenos diagnósticos por desgracia sobre la deuda si socialmente no se asume la realidad de la deuda, si los políticos, la oposición, se niegan redondo a mirar la realidad económica y convencen a grandes sectores sociales que los recortes son innecesarios? Porque pensamos que el dinero es gratis. Pero eso no es algo que sea inherente a la población ni que sea histórico. Es una cuestión de hace muy poco tiempo, realmente muy poco tiempo. No era así nuestra percepción de la economía. Pensamos que ese derecho a la deuda, o esas cosas como nos prestaron mal, nos tienen que prestar más, ¿sabes? O no les tenemos que pagar, ¿no? Y como me decía a mí un eurodiputado finlandés, el hecho de que yo le haya prestado a un amigo 1.000 euros y se lo haya gastado en fiestas no significa ni que no me lo deba y mucho menos que le tenga que prestar otros 1.000 euros. Yo creo que ese concepto empieza a cobrar sentido dentro de la población cuando la gente empieza a ver que no solamente no percibe ningún beneficio, sino que lo que percibe es pérdidas de ese proceso de endeudamiento. Y en Estados Unidos se ha visto en el Reino Unido, etcétera, donde lo que ocurre ahora en el Reino Unido ha pasado en menos de 12 años. Lo que ocurre ahora es que los periódicos y la población, en los debates, en la televisión, hasta los debates más populistas, la gente se enerva cuando escucha que hay que gastar más, porque sabe que no les está funcionando, ¿no? A la gente de la calle lo que le interesa es cuánto va a bajar el paro, cuándo va a bajar el paro a límites del 8 o 9%. Para que la gente pueda trabajar. Y luego añade, ¿cuántas personas entre 35 y 40 años no van a poder trabajar nunca si no emprenden? Yo empezaría la pregunta por el final, la respuesta por el final. España es el país de la Unión Europea y de la OCDE donde hay menos autoempleo. La media de la Unión Europea es que de los universitarios, entre el 30 y el 40% se cree su propio empleo al salir de la carrera. En España no llega al 3%. En Estados Unidos, de la fuerza laboral, prácticamente más del 20% de la fuerza laboral que tiene más de 45 años es emprendedora en algún momento de su vida laboral. Hay que empezar a entender que el concepto de colocarse no funciona ni con las drogas, ¿no? Y yo tuve la suerte de conocer al bajista de Motorhead, ¿no? Que ha sido drogadicto durante 50 y tantos años, y decía... llega un punto en el que no llegas, ya ni siquiera te genera ningún tipo de beneficio. Entonces hay que entender que hay que cambiar el chip, de terminar la carrera, encontrar un trabajo en una de las multinacionales, en una caja de ahorros, o en una de las multinacionales privatizadas españolas, pasarte 25 años, llegar a jefe de negociado y jubilarte. Eso hay que cambiarlo, y yo creo que es, por otro lado, de la manera en la que hemos salido siempre de nuestras crisis en España, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los sectores españoles con futuro competitivo respecto a los mercados internacionales? Bueno, tenemos muchos. Yo creo que, fíjate, hay una cosa que a mí me parece que además en esa falta de honestidad intelectual de los economistas de la burbuja que nos rompen la cabeza en los medios día tras día,
nos olvidamos de que este país está en récord absoluto de exportaciones, con un euro supuestamente altísimo y una Alemania malvada y un Banco Central Europeo agotador, ¿no? Y que tenemos, lo estaba diciendo el otro día, 8.900 nuevas empresas exportadoras, ¿no? Que tenemos, tenemos muchos sectores que compiten muy bien internacionalmente, muchísimos tenemos. Y desde luego hay una cosa que a mí me sienta francamente mal, es esa denostación interna del turismo, como si el turismo no puede ser, como que el turismo es nuestra mejor industria, y además es una industria magnífica en la que se puede conseguir mucho desarrollándola de una manera mucho más potente. El turismo, los servicios, la sanidad, la seguridad, la tecnología. Tenemos empresas que están compitiendo en todo el mundo de ingeniería, que están ganando proyectos. O sea, tenemos muchos sectores que pueden generar mucho empleo. En las televisiones parece que se está invitando a economistas liberales como contrapunto al discurso neokeynesiano al uso. ¿Estás de acuerdo en esta apreciación? ¿Cómo se puede aprovechar esa plataforma para comunicar nuestra visión de la economía? Yo creo que esto lo ha escrito un periodista. A ver, yo creo que, primero, a mí no me gusta el concepto de neokeynesiano porque no existe el neo, es keynesiano total, no hay neokeynesianismo. Bueno, y sobre todo, a mí me da mucha pena por el pobre John Maynard Keynes, que si se levantase de la tumba y viese lo que se hace en su nombre, pues se llevaría las manos a la cabeza. Pero a mí me parece que es lo normal, y es lo normal porque aquí hay un concepto que ha existido durante mucho tiempo, que es este lo dice todo el mundo, o nadie predijo la crisis. ¿Cómo que nadie predijo la crisis? O nadie pensaba eso. Claro, ¿por qué? Porque si todo el mundo está diciendo que la única solución es la equivocada, pues entonces repetiremos la solución equivocada. No es una cuestión de enfrentar visiones económicas de un lado o de otro, sino que la gente sepa qué es lo que se hace, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que unos y otros proponen, y que la gente decida, que no nos entreguemos a es que lo dice el ministro, o que lo dice no sé quién, o que lo dice Daniel, dice tonterías, ¿no? ¿Se puede salir de la crisis vía redistribución de la riqueza y no solo por la atracción de capitales? ¿Qué tiene que decir sobre la desigualdad? A mí la desigualdad no me importa tanto como me importa la riqueza, y lo que me importa no es generar riqueza, sino generar prosperidad. O sea, la desigualdad es un concepto que, les voy a poner un ejemplo. Entre 1980 y 1990, en el Reino Unido aumentó la desigualdad en 4 puntos. Y aumentó la riqueza de las clases más bajas un 65%. ¿Qué es lo que a mí me interesa? A mí lo que me interesa es que las clases bajas y medias florezcan, y que si hay gente que gana mucho más dinero, pues que les vaya muy bien. A mí lo que me importa, el concepto de desigualdad nace como gran concepto mediático cuando empiezan las políticas de represión financiera. Fíjate qué casualidad. Cuando empiezan las políticas de represión financiera que se han llevado por delante a la clase media a base de impuestos, de repente economistas defensores de la represión financiera, que es aumentar la inflación, devaluar las monedas y meterles impuestos a todos ustedes, todo lo que se pueda, y aumentar el gasto público, como Stiglitz o Krugman, entonces de repente se llevan las manos a la cabeza de que aumenta la desigualdad. Digo, pero si es que ¿cómo va a aumentar la desigualdad si le estamos cercenando la renta disponible a la gente? La única manera de generar prosperidad es crear riqueza, no es nos está vendiendo una especie de sistema de suma cero que es falso. Entonces, claro, yo decía en la televisión, es que yo quiero que haya más ricos. Me dicen, es que si hay más ricos hay más pobres. Digo, no.
Lo que yo quiero es que haya más gente que genere riqueza y prosperidad. Y la desigualdad se reduce precisamente cuando aumenta la prosperidad, que es lo que ocurrió después del proceso de salir del erial. Recordemos que el Reino Unido era el enfermo de Europa en 1977. Estaba condenado, decía Henry Kissinger, a pedir, mendigar o robar. El Reino Unido, año 77, estamos en el año 2014 y es una de las economías más prósperas, tiene un 7% de paro con 150.000 inmigrantes netos anuales y genera riqueza. Bueno, pues eso es lo que tenemos que buscar. No tenemos que, o sea, el concepto de redistribución parte de un error fundamental y es pensar que el que recibe no se va a quedar ahí. Y nosotros somos el ejemplo maravilloso. Cuando ves vuestro análisis de las regiones, pues fíjense, el modelo redistributivo en Andalucía lo que nos ha llevado. El modelo redistributivo a que baje la renta disponible, baje la riqueza, aumente el paro y el que recibía 500 euros diga, bueno, con 400 me da igual porque estoy viendo Sálvame de 4 a 8 de la noche, ¿sabes? Entonces, pues no, me da igual, ¿no? Es que es así de triste, ¿no? Y es así de triste, y comento en el libro el ejemplo de Venezuela. El ejemplo de Venezuela es una tristeza, como país que adoro, es una tristeza que a mí me rompe el alma, ¿no? Ese concepto de crear pobres para crear clientes, porque ese es el problema. El problema de los estados redistributivos es que lo que hacen es crear pobres para forzar clientelismo. Porque claro, cuando tú creas pobres que no tienen ninguna otra posibilidad más que recibir las migajas que tú le das, ¿qué es lo que pasa? Que cuando les bajas las migajas siguen siendo tuyos. Ese es el problema para mí de los sistemas redistributivos. Luego, importancia de la marca España para atraer inversiones. Aquí ha estado hace poco Carlos Espinosa de los Monteros, alto comisionado de la marca España, que nos explicó muchas cosas, pero la importancia de la marca España para atraer inversiones. Yo no creo en la marca nada, la marca no se hace, ¿no? Coca-Cola no es Coca-Cola porque un comité decidiese que fuese la marca más importante del mundo, ni Apple, ¿no? La marca se hace consiguiendo y llevando a cabo, siendo líder. Y nosotros no necesitamos una decisión ni gubernamental ni de un comité para decir que España es un país de grandes oportunidades, porque nadie lo duda. Es que nadie lo ha dudado. Otra cosa es que si nos sentamos a decir cosas como que nos tenemos que salir del euro, no tenemos que pagar las deudas, que pensemos que hay algún loco que vaya a comprar bonos del Estado o invertir en el país. Eso es otra cosa. Pero yo creo que es que la marca España nunca ha dejado de existir y que lo que crea esa marca y lo que va a generar que esa marca continúe siendo una señal de oportunidad es predicar con el ejemplo. Muy bien. Aquí 4 preguntas de la misma persona, que por eso igual puede ser más breve. ¿Esto es solo una crisis o se trata de un cambio de sistema? Es un cambio estructural, claro, es un cambio estructural que estaba basado en una economía, que estaba basado en una producción industrial que solamente podía crecer y en un crecimiento basado en el crédito y la construcción, ¿no? Entonces, bueno, eso, claro, a medida que vas teniendo países que van alcanzando su cenit en ese nivel, porque no se necesita más, no se necesitan más acerías en China, cuando el 30% generan pérdidas, no se necesitan más ciudades fantasmas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que se llega al final de un modelo. ¿Es eso malo? No, es simplemente un cambio a un modelo que en vez de estar basado en la industria, está basado en el consumo. Bien. Otra de las preguntas que ha hecho este señor, ¿puede aumentar el PIB de España reduciéndose las importaciones energéticas y fomentando las energías renovables? Si las energías renovables son más baratas que lo que importas, sí.
Claro, el concepto es un concepto de coste, obviamente. Si tú eres capaz de generar energía solar a un coste más barato que el petróleo que importas, pues eso es un efecto positivo sobre el PIB. Si la energía solar te cuesta 4 veces más que el petróleo que importas, es un efecto negativo. Entonces, no es una respuesta sí o no, es una respuesta de coste y de coste de oportunidad. El otro día me decían, Europa depende de Rusia en el gas. No, Europa no depende de Rusia en el gas. Europa compra el gas a los rusos más barato que las oportunidades alternativas. Entonces, Rusia depende de nosotros y nosotros dependemos de ellos, pero si hubiese algo más barato, no dependes de, ¿no? El concepto, además de dependencia, es un concepto autárquico, casi franquista, de las economías, que es decir, no, lo nuestro, aunque sea más caro, es mejor que si lo hacen los extranjeros. No, nos beneficiamos todos como una economía global si el barril de petróleo que importamos es más barato que el molinillo que hacemos nosotros, nos beneficiamos todos. ¿Puede ser el reparto del trabajo una manera real de disminuir el paro? No, es una manera falsa de disminuir el paro. No, obviamente no lo es. El reparto de trabajo no es es de nuevo el concepto de colocarse no, eso no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es crear trabajo, no decir lo que yo hago, que lo hagan 3 personas por 1/3 del coste. No tiene ningún sentido, es todo lo contrario. Ayer usted en La Sexta habló del sistema Lagares que han hecho los expertos. ¿Podría hacernos una brevísima síntesis de su opinión sobre la reforma tributaria que plantea esa comisión? A ver, esa comisión, para empezar, esa comisión plantea una solución basada en una petición. La petición es intentar aumentar los ingresos fiscales con lo que hay. Entonces, lo que hace esa comisión es que se coge todos los impuestos y dice dónde podemos rascar, ¿vale? Y de cómo podemos rascar sin hacer un efecto todavía más negativo que el que ha tenido las subidas de impuestos que ya hemos hecho. Entonces, es una cuadratura del círculo muy complicada, pero básicamente el resumen es: se reducen impuestos directos y se aumentan impuestos indirectos para un efecto neto recaudatorio supuestamente cero. Error, ¿por qué? Porque asume que al aumentar los impuestos indirectos, las empresas no van a subir los precios, van a absorber esos impuestos en sus márgenes que hoy en día están a niveles ínfimos. Entonces, eso simplemente no ocurre. Entonces, te puedes encontrar con un problema en el que la razón, que lo sepan ustedes, por la que el Producto Interior Bruto, el crecimiento del Producto Interior Bruto de España en este año se ha aumentado las expectativas de un crecimiento del 0,6% en enero al 1,2%, es decir, doblado en pocos meses, ha sido por la mejora del consumo espectacular que hemos tenido, muy rápida. Si nosotros le ponemos una zancadilla a esa mejora del consumo, nos llevamos por delante el crecimiento potencial de la economía. Para mí el problema entonces no es lo que hace la Comisión Lagares, que lo que hace es intentar cumplir un mandato. El mandato es: búsqueme cómo aumentar los ingresos sin cambiar la estructura del Estado. Bien, el problema es que la estructura del Estado sigue siendo el problema, es decir, que gastamos 492.000 millones y ingresamos 380 y pico. Y esos 492.000 millones, aumentando los impuestos o lo que sea, no vamos a cubrir ese gap. Entonces, el diferencial entre 492.000 millones y 380 y pico mil de ingresos solamente se va a cubrir reduciendo gastos. Todo lo demás es intentar cuadrar el círculo, y con muy buena intención y todo eso, pero sobre todo yo les recuerdo una cifra,
Cuando leo en los periódicos, se estima que aumentará la recaudación en 6.000 millones y que el crecimiento económico no se verá afectado, les recuerdo que la media de error en estimaciones de ingresos fiscales de nuestras administraciones de distintos gobiernos, la media de equivocarse es del 70%. Bueno, y eso es muy importante que lo tengamos aquí en la cabeza. Cuidado. Bueno, bien. Luego una pregunta. ¿Qué opina usted de un Parlamento que aprueba el que los contratados laborales se puedan hacer automáticamente funcionarios o que impide que se puedan despedir empleados de las empresas públicas? Esto es que el Gobierno intentó hacer una modesta austeridad y que no se pueda echar a gente de las empresas públicas. Las empresas públicas son casi todas deficitarias, son casi todas en pérdidas. Las empresas públicas acumulan 45.000 millones de deuda. ¿Cómo que no se puede echar? Que eso es... El Parlamento aprobó que no se puedan... ¿En España? No, aquí en Navarra. Es que tenemos un Parlamento especialmente... vamos a ver, díscolo, que está por la nueva economía, pero no la que tú explicas, Daniel, sino otra economía. La economía del unicornio, ¿no? Porque si tú tienes unas empresas públicas que pierden dinero y que no generan nada más que deuda que todos los ciudadanos pagan, tú no estás sosteniendo empleo, tú lo que estás es subvencionando empleo con los impuestos de los demás y con la deuda del Estado. Es decir, el empleo de esas personas lo está pagando tus hijos y tus nietos en sus impuestos futuros, ¿no? A mí me parece, hombre, las empresas públicas, para empezar, recordemos que las empresas públicas tienen como objeto llevar a cabo unos servicios eficientes y con el menor coste posible. Está en la misión y valores de por lo menos de 2.000 de las que yo he mirado. Pues no puedes cercenar la posibilidad de manejar el coste más importante de ellas, que es el salarial. Pero en cualquier caso me parece, vivir en el mundo de los unicornios. Eso lo puedes prohibir, que vendrá un señor de Bruselas y te dirá se desprohibió. Y luego lo del paso automático de todos los contratados laborales a funcionarios, que también lo ha aprobado el Parlamento Foral de Navarra, que hay varios miembros que pueden ser testigos, ¿no? Hombre, pues eso me recuerda, eso ocurrió en Argentina. Eso ocurrió en Argentina. En Argentina, cuando yo estaba en medio antes del corralito, se aprobó una ley por la cual cada diputado elegido tenía por ley la posibilidad de contratar discrecionalmente a 14 personas que pasaban a ser inmediatamente funcionarios del Estado. Eso es eliminar el paro, ¿no? Así se convirtió la Cámpora, que es el grupo peronista de Néstor y Cristina Kirchner, liderado por Axel Kicillof, se convirtió en la mayor bolsa de trabajo de Argentina. ¿Qué es lo que ocurrió? La inflación se les ha ido bueno, no sabemos qué inflación tienen, pero bueno, la estimada es el 30%, porque la que explican es falsa. El país está al borde de la quiebra, entonces va de cada 10 años, pues hace un impago, hace una tremenda devaluación, una monstruosa hiperinflación, y les cuentan que es un modelo, le llaman modelo de integración, le llama eso. Sí. Eso se llama modelo de integración. El cartón de leche en enero subió de 2 a 6 dólares. De 2. No es el país que tiene más vacas del mundo por Argentina. Es que, como decía Friedman, como pongas al gobierno a cargo del desierto, nos quedamos sin arena en 4 años, ¿no? Bueno. No, o sea, yo creo que hay una cosa que es el añadir control de precios más intervención más intentar sacar
ingresos de lo que queda vivo, lo que hace es que desaparezca. Y bueno, es que es historia, ¿no? Es la Francia de los Assignats, es Argentina desde hace 100 años, desafortunadamente, lo hemos visto en centenares de países. Bueno, Zimbabue, ¿no? La penúltima pregunta se trata de que has trabajado en energía en la City de Londres. ¿Podrías decirnos si el gas esquisto es una buena oportunidad o, por el contrario, hay que hacer lo que se está haciendo en algunos sitios de España, prohibirlo por el riesgo? Fíjate que si se prohibiese por el riesgo, pues... El gas esquisto es el gas famoso de la pizarra, yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Que se mete... Fíjate que si se prohibiese algo por el riesgo, los fabricantes de sombreros, cuando se inventó el coche, habrían conseguido prohibir el coche. Porque los fabricantes de sombreros se manifestaron ante el gobierno de Estados Unidos porque cuando la gente iba en coche se les volaba el sombrero y entonces como se les volaba cada vez vendían menos sombreros porque la gente dejó de utilizar sombreros. Entonces los fabricantes de sombreros, que era un lobby muy poderoso, empezó a decir que los coches eran peligrosísimos, que había muerto una niña en un accidente, que no sé qué, está en los periódicos, es maravilloso y les recomiendo que lo busquen y todo eso. Entonces si uno prohíbe algo por los riesgos, pues lo prohibimos todos, porque todo tiene riesgos. Yo me puedo electrocutar con este micrófono, me da hasta miedo, entonces prohibamos los micrófonos, ¿no? Prohibamos. Y no les quiero decir lo que hubiera pasado, imagínense ustedes, si se hubiese prohibido, como se decía en los años 80, se quería prohibir en los años 80 la exploración en aguas profundas, porque era demasiado profundo, ¿no? Y no se sabía lo que podía pasar ahí abajo. Claro, no lo sabía el político, el ingeniero lo sabía perfectamente, ¿no? O sea, yo creo que todas las actividades, lo que no se puede hacer es prohibir, lo que se tiene que hacer es monitorizar, regular de una manera adecuada y tener un control de que todo eso se haga de una manera correcta y obviamente beneficiosa para todos. En Estados Unidos no les tengo que contar lo que ha hecho el gas pizarra, pero el gas pizarra les ha pasado de ser importadores de gas a ser exportadores de gas dentro de un año. Les ha llevado a generar 796.000 puestos de trabajo directos y 3 millones de puestos de trabajo indirectos. De hecho, toda la mejora de empleo de Obama es el sector de petróleo y gas, que no tiene nada que ver con su política económica. De hecho, es directamente... y aparte que va a acabar siendo Estados Unidos en muy poquito tiempo autosuficiente en energía. Bueno, ya produce más petróleo que Arabia Saudí, pero en cualquier caso hay una cosa que yo no entiendo. Si yo tengo un porcentaje de paro del 20 y tantos % y necesito capital y necesito inversión, yo no prohíbo. Yo lo que hago es, vengan para acá y por favor, y lo hago y lo miro de una manera que además no tienes que inventar nada. Tienes Estados Unidos, tienes Polonia, tienes Reino Unido, tienes toda una regulación perfectamente orientada a que se haga de una manera segura y medioambientalmente aceptable, claro. Y esta es la última pregunta, que es una pregunta foral, como casi siempre me gusta hacerla. Es, en una comunidad como la nuestra, pequeña, Navarra es pequeñita, no es ningún insulto, porque bueno, no necesariamente... ¿puede haber en ello también alguna ventaja competitiva, a pesar de nuestro tamaño? ¿Qué hay en otros países? ¿Tú has visto ejemplos de cosas que aquí pudiesen servir? Si la geoestrategia aquí también puede ayudarnos en algo, nuestra posición. Yo no sé si alguien mira en el mapa, ¿no? Y ve Suiza, ¿no? Y Suiza está rodeado de enormes países, todos con enormes... y le va fenomenal, ¿no? El hecho de ser pequeño no es un problema, es una ventaja. Es una enorme ventaja, ¿no? Y el hecho de ser una comunidad pequeña, pues yo no veo a nadie en Delaware preocuparse de ser más pequeños que Texas o que California. Delaware es un estado de Estados Unidos donde tienen un sistema fiscal y un sistema de atracción de capital y de creación de empresas que es el más beneficioso de todo Estados Unidos.
Entonces, ¿qué tiene Delaware? ¿Tiene petróleo? No. ¿Tiene gas? Pues muy poquito. ¿Tiene un clima fantástico para que los actores y actrices se pongan morenos? Tampoco. Pues, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues lo que tiene que hacer es atraer capital y atraer empresas y hacerlo atractivo para su economía. Y Delaware es uno de los estados que tiene menos paro de todo esto y más renta disponible de todos los Estados Unidos, incluido Texas. Entonces, el ser pequeño no es un problema, el ser pequeño es una gran ventaja, porque además estás rodeado, Navarra está rodeado a 150 kilómetros a la redonda de grandes centros industriales y empresariales en los que puedes atraer capital, en los que puedes convertirte en un centro neurálgico sin necesidad ni de gastarte 1.000 millones en un aeropuerto, ni de hacer nada. No tienes que hacer absolutamente nada más que abrir las puertas. Abrir las puertas, abrir las ventanas y que entre, ¿sabes? Y que entre el aire. Y eso vamos, se consigue rápidamente, igual que ha pasado en Inglaterra, en sitios que se decían, no, decía Leo de Gales nunca puede competir con Londres. Pues ahí está, compitiendo, claro, no solamente compitiendo, sino con una renta que crece y con una economía que va muy bien. Se puede. Pues muy bien, antes de darle un gran aplauso, que se lo ha merecido, más el tono moderado, yo creo que ha sido muy constructivo, decirles que esta conferencia que ha sido grabada estará en nuestra página web, que también a los que nos escriban les mandaremos un link del programa que en la sexta, a las 9:30 de la noche del sábado, él fue protagonista. Y por último también anunciarles que el día 31 tendremos una conferencia del Comisario Europeo de Trabajo y Asistencias Sociales e Inclusión, que como aquí no hay sitio, lo haremos en Baluarte y que habrá traducción simultánea, el Comisario de Trabajo. Y nada más me queda el agradecer a Daniel el esfuerzo que ha hecho, si tiene que ir mañana, 2 días de no estar en el ordenador viendo cómo le queda un poquito de dinero del mover el dinero de los demás, el esfuerzo que ha hecho. Y además ya hay una cosa que le agradezco, es el tono moderado, equilibrado, constructivo, positivo, que ha dado a una charla que probablemente podría haber sido ultramontana. Y yo creo que se persuade mejor, las mejores ideas entran muy bien desde el tono moderado y amable que lo ha hecho. Y por eso pido un gran aplauso, porque quiero que vuelva.